Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a tratar el tema número 9, que es el lenguaje como herramienta de liderazgo y cambio social. Ya, para comenzar debemos entender que el lenguaje siempre va a ser un medio a través del cual nosotros nos comunicamos con ideas, también inspiramos a los demás, vamos a promover un cambio. De eso se va a tratar el liderazgo. Las palabras, como sabemos, pueden construir o destruir, ya depende de cómo las digamos, motivar o desanimar. Un mensaje claro, motivador, puede transformar una comunidad, a una persona, si es que estamos tal vez aconsejando. Un buen mensaje motivacional siempre ayuda. También los líderes utilizan el lenguaje para expresar valores, generan empatía, promueven justicia, comunican con ética. Es una forma de liderazgo. Lastimosamente, a lo largo de nuestra historia política no hemos tenido líderes que nos digan, tal vez sí ha existido buenos oradores, pero mintiendo, obviamente, ya por el populismo, porque si nos ponemos a analizar cada una de sus tal vez propuestas a veces ni las cumplen, ¿ya? Así que tenemos que nosotros como estudiantes y como nosotros también como profesores, pues generar ese cambio, promover la justicia, promover un liderazgo en cada persona que sepa qué le están ofreciendo, que sepa analizar, que sepa criticar correctamente. Entonces, una comunicación efectiva no solo informa, sino que va a inspirar, va a movilizar. El lenguaje puede convertirse en motor de cambio colectivo y hemos tenido a lo largo de nuestra historia grandes oradores. Tal vez los más recordados, tal vez Velasco Ibarra. Acordémonos que él fue 5 veces presidente, en 13 declaró dictador y así aún así la gente volvía a votar por él. Y más por lo que todo que él sí hablaba muy bien, tenía un excelente vocabulario, él salía sin miedo y era un buen líder, pero lastimosamente nunca cumplía, por eso lo sacaban a la mitad de todos los mandatos, aparte que se declaraba dictador. Y también en los años 70 80 estaba Jaime Roldós Aguilera, que es el también más conocido con el discurso que daba, también un discurso patriótico. Igualmente, lastimosamente, él falleció, no se cumplió su periodo, pero nos daba una fuerte sensación de liderazgo, que tenía el control. De ahí, lastimosamente, no hemos tenido tampoco, que digamos, de ahí sí hemos tenido varios presidentes que sí han sido buenos oradores, pero nunca han cumplido lo que han dicho. Si nosotros tal vez en el 86 por ahí, Abdalá Bucarán era un excelente orador, aunque ahorita lo vemos como loquito, Abdalá Bucarán en ese tiempo lo amaba la gente. Tal vez porque conectaba demasiado con las personas, bajaba en helicóptero, todo eso ya hemos visto hasta documentales, algunos tal vez lo vivieron, así que tal vez lo tenemos presente, pero en ese tiempo inspiraba a las personas de bajos recursos, por eso es que ganó, porque de ahí a las personas, si nos ponemos a analizar las propuestas que hacían, no tenían ni pies ni cabezas en la gran mayoría, y así los demás presidentes que hasta la época actual, igual si nosotros recordamos el pasado, el debate, ahí comenzaron en vez de decir sus propuestas, algo bueno, se comenzaron a pelear por cosas personales, así que no hemos tenido de ahí grandes oradores, así que nos hagan sentir que tienen ese liderazgo que puede cambiar este país, ¿ya? Aquí, por ejemplo, ejemplos históricos, ya hablando fuera de los países de Ecuador, hemos tenido grandes oradores. Igual, si nosotros recordamos también a Martin Luther King, Nelson Mandela, aquí en Ecuador a Dolores Cacuando, que demostraron ese poder de las palabras, inspiraron justicia, inspiraron unión. Ya, así que puede cambiar una persona con una persona que se interese de verdad. Obviamente puede cambiar no solo a las que están a su alrededor, puede comenzar con las personas tal vez en su ámbito laboral, amigos, pero puede comenzar a generar una comunidad de personas críticas,
saben que eso no está mal y indicar las pruebas, porque a veces es muy fácil, a veces decir, no, eso está mal, eso está bien, decir, no, sí, pero ¿por qué? A veces no tenemos esa justificación. Estas personas, ellos tenían sus ideales y los defendían a capa y espada. Fueron motores muy importantes y varias personas aún los recuerdan porque fueron, más que todo, se quedaron en el semblante popular por cómo transmitían esos mensajes. Eran muy profundos, cosa que las personas lo tomaban como suyo. Y entonces, un elemento de un lenguaje inspirador tiene que tener primero claridad, tiene que ser clarito al momento de hablar, no trabarnos. Por ejemplo, yo si no podría, digamos, pararme entre 40.000 personas ahí que nos estén escuchando, se me haría complicado, me daría hasta vergüenza, no sé. Pero hay personas que ya nacen con ese don o lo forman a través de su vida. Hay que tener un propósito, hay que tener esas emociones positivas y acá están los dos valores principales, el respeto y la empatía. Eso siempre, estos líderes que estaban aquí siempre tenían, siempre iban con el respeto y la empatía hacia el pueblo, por eso los amaban las personas, porque siempre estaban que las personas se interesaban por ellos. También está la convicción y la coherencia. Siempre hay que buscar la manera muy clara, muy coherente, que ese discurso tenga un orden, que no esté tal vez desordenado con fechas. Todo tiene que estar en un sentido lógico más que todo. Y más que todo cuando hablamos, esa convicción de hablarlo con una seguridad. Por eso así tal vez tenemos la oportunidad, vamos a YouTube y buscamos tal vez los discursos de estas personas que les digo. Por ahí de nuestro país, pues ahí está Velasco Ibarra, era un excelente orador, Jaime Roldós era un excelente orador, Dolores Cacuando también era una excelente oradora y ella era una mujer muy luchadora y a pesar de que aquí en el país no es que exista mucha libertad desde hace mucho, pero ella sí luchaba por sus derechos indígenas, más que todo que los pueblos sean libres de su digámosle, de sus pueblos, del pueblo donde ella vivía para aplicar esas leyes que tenía, leyes indígenas que en ese tiempo todavía se las podía aplicar, ahora ya no está muy fuera de los derechos humanos, saben decir, ya, pero sí luchaban en ese tiempo por sus derechos. Eh, Hay tipos de liderazgo comunicativo. Primero está el motivacional, el que motivamos tal vez a la otra persona para que lo haga muy bien. Esto más que todo aplica en los jefes. Tal vez si yo tengo personas bajo mi mando, pues yo necesito ser una persona motivacional. Necesito inspirar a esas personas para que me trabajen muy bien. Ya, eso implica a esa persona líder. También si tal vez queremos optar por algún puesto por ahí, no sé, en el barrio mismo, ser presidente del barrio, tenemos que dar esos discursos a veces que contagien a las otras personas de hacer, vamos a cambiar este barrio, vamos a limpiar, vamos a pintar, pero que todo el barrio se una. También tiene tener en cuenta el liderazgo transformacional, que buscamos el cambio, liderazgo empático. Siempre hay que estar de parte de las personas, entender a esas personas por qué están luchando, pues, hay que ver los puntos de vista, si está bien, si está mal, en fin, pero hay que escuchar y ser empáticos. Y sobre todo hay que ser comunitarios. Si podemos ayudar, pues lo tenemos que hacer como buenos seres humanos. Más no porque nos obligan, más debe ser porque nos nazca. Las estrategias de lingüísticas de liderazgo, pues primero está el uso de metáforas. Siempre hemos escuchado a las personas cuando hacen un discurso, siempre inician tal vez con una frase célebre. Por ejemplo, me acuerdo que en la inauguración del año, por ahí dijeron la educación nos hará libre, y eso lo dijo Nelson Mandela. Sí, siempre se inicia con ese tipo de metáforas de personas famosas que hicieron para llamar la atención del público, para tal vez captar un poquito la atención de ellos. ¿Ya? También podemos hacer preguntas retóricas, tal vez cuente una historia breve, o tal vez simplemente haga una llamada a la acción. Tenemos, pero con
con una voz que sea, no sé, de poder, de que las otras personas se sientan confiados de lo que decimos. Porque si lo decimos tal vez con nerviosismo o me siento ahí poco tímido, hablo bajito, es como que la gente no se va a convencer, solo va a quedar ahí, tal vez ni presten atención en la mayoría de casos. Ya, así que siempre hay que hablar con esa seguridad. Ya, en el lenguaje inclusivo y su impacto social, primero hay que usar un lenguaje que respete a a la diversidad, que contribuye a una sociedad más equitativa. Por ejemplo, no es lo mismo tal vez hablar, como les mencionaba en anteriores clases, hablar tal vez con mis amigos, con la familia, que ya dirigirme a otro público. Tal vez si me voy, digamos así, por decir, me voy a una comunidad de por ahí de Ambato, para adentro, pues tengo que hablar para las personas que están ahí. No puedo mencionar palabras que ni conozcan ellos, ya tengo que acoplarme a su contexto. Tengo que respetar esa diversidad para que esas personas se sientan escuchadas y más que todo, como decía esta palabrita acá, hay que ser empáticos y comunitarios. Hay que ver dónde vamos a decir ese discurso. Ya, los líderes actuales deben usar las redes sociales, como ya sabemos ahorita las redes sociales las usan para prácticamente todo, pero obviamente con responsabilidad. Siempre hay que tal vez difundir un mensaje positivo que pueda unir al pueblo, porque luego usamos de mala manera y tal vez hasta dividimos ahí. Si ustedes se daban cuenta cuando estábamos en campaña por las elecciones presidenciales, ahí comenzaron a hacer TikToks, usaban hasta la inteligencia artificial para hacer quedar mal a un candidato o para hacer quedar mal a la candidata. Así usaban diferentes tipos de herramientas y se lo veía. Y eso está mal porque a veces hasta los mismos líderes políticos a veces lo usaban en mofa y se debería respetar porque eso es muy ilegal, digamos, la parte, ¿ya? Así que siempre tenemos que usar las redes sociales con esa responsabilidad de que estamos dirigiéndonos a un público que nos escucha, porque ese público que tiene, digamos, en las redes sociales, los seguidores de los candidatos, los van a escuchar y los van a hacer, prácticamente les van a hacer caso en lo que les digan. Les dicen, ahí voten no, pues van y todos votan no. Por eso hay que tener esa responsabilidad de tener un mensaje claro, positivo, que sepa unir, más no dividir. Entonces, el liderazgo siempre se va a demostrar con hechos, con palabras. La coherencia entre todo lo que se dice y lo que se hace va a fortalecer esa credibilidad. Porque es muy facilito hablar, ya hemos visto a varios presidentes que han pasado por la historia de nuestros países. Desde yo que tengo poquita memoria, yo me acuerdo que Lucio Gutiérrez también prometía maravillas. ¿Y qué pasó luego? Hasta los mismos indígenas vinieron y le sacaron ahí, se fue en helicóptero, ahí, tropezándose, pero se fue. Ya, no se cumplió lo que hizo, porque él ayudó al anterior gobierno a hacer el golpe de Estado. Así que él mismo, con palabras, no cumplió con hechos vueltas, solo estaba bla, 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 pero y eso se ha mantenido a lo largo, lastimosamente, de nuestra historia, es difícil de cumplir. Eh, a veces creemos mucho como en esa palabrita, el populismo es muy difícil de quitar de nuestra sociedad. A veces nos convencemos con palabras baratas, a veces simple palabritas y ya nos convencieron. No analizamos, no vemos si pueden cumplir, no pueden cumplir, así que siempre tenemos que ser críticos. Ya, por ejemplo, en las escuelas, los docentes y los estudiantes deben ejercer ese liderazgo cuando comunican con respeto y promueven la participación. Si tal vez a mí como docente, a mí no me gusta algo de los estudiantes, pues tengo que comunicarlo. Y de igual manera, si los estudiantes tal vez no les gusta alguna parte de lo que diga el profesor, pues tienen que saber comunicar para que exista un cambio, para que ya no exista problemas luego de tal vez de malos entendidos, que no le entiendo, porque se puede cambiar la metodología, se puede cambiar la forma en que se presenta igual muchas cosas. Igual de mí para ustedes tal vez el tema, no sé, verán que estamos suponiendo, el tema de puntualidad, el tema de respeto, es sí, si existiera esos casos. Siempre se le puede comunicar
y más que todo promover el diálogo, que existe esa participación de ambas partes. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de tener este liderazgo comunicativo? Primero, siempre va a mejorar la convivencia, va a fomentar la empatía, promueve la participación, va a inspirar ese cambio, ¿ya? Pero recordemos que no todos podemos ser líderes, es difícil. A veces hay personas que nacen con ese don o a veces se construyen, allá toca averiguar qué mismo se nace o se hace, pero... Sí, sí hay personas que a veces desde pequeñitas, ya desde niños, ya es como que son, no, tienen esa voz de mando, tienen las ganas de ser los líderes, de decir yo mando. Siempre hay un niño que siempre pasa, yo, profe, yo, profe, yo, profe, yo, profe. Es porque ya tiene ese ánimo, ese liderazgo de servir, tal vez de ayudar. Y a veces hay que darles ese empuje. Tal vez tenga hijitos, hijitas que tengan esa capacidad de decir, no, tenemos que ayudarles a que sepan tal vez mejorar ese tipo de liderazgo, que sean más todavía, no dejarles ahí más, que sean más extrovertidos, que siempre quieran hablar, pues presentar para discursos, mi hija puede recitar poemas en frente del público, etcétera. Podemos aplicar muchas cosas para los niños. Y si nosotros también ya adultos tenemos esa capacidad de liderazgo, de tener cambio en el trabajo, lo tenemos que hacer. Ya si somos jefes, obviamente si somos jefes obligados tenemos que ser buenos líderes, tenemos que tener la convivencia, la empatía, la participación, inspirar, tenemos que inspirar a nuestros trabajadores, así que eso está presente todo ya cuando somos adultos. ¿Cuáles son los errores más comunes que a veces cometemos? Porque sí pasa. Como les decía ya en las anteriores clases, hablar sin escuchar. Es muy difícil que una persona sepa escuchar. A veces estamos en la mitad de una conversación y fin, le interrumpimos, no le dejamos terminar a la otra persona porque de una, tal vez me está calumniando, tal vez me está mintiendo, yo sé que está mintiendo y ya le quiero interrumpir. A veces ese es un error muy común, no lo deberíamos hacer. Así la otra persona esté tal vez mintiendo, calumniando. Siempre tenemos que esperar que termine de hablar la otra persona y ya después yo contestar si se mereciera la respuesta, si tal vez están en un debate o en algo, pero si es una pelea, pues simplemente a veces es evitar. Eso hacen los líderes no están que se pelean, bueno, los líderes de veras, ellos si no se pelean ahí frente al público le van a decir, no, es que tu mamá, ¿no? De ahí ya se pelean ahí por cosas personales que a veces ni al caso tiene que ver y se van del tema principal. Así que siempre tenemos que escuchar esa palabrita siempre. Escuchamos y luego respondemos si es que lleva al caso, obviamente. Tenemos que usar a veces los errores comunes también, a veces usan un lenguaje autoritario. A veces es mejor involucrar a las otras personas mientras hablamos. Por ejemplo, yo cuando me acuerdo que sabía siempre utilizar qué tarea tenemos, ¿ya? Porque todos la vamos a hacer. O qué vamos a hacer hoy. Vamos, porque todos tenemos que involucrarnos. Porque no es lo mismo que decir qué tarea tenemos que decir qué tarea tienes o qué vas a hacer hoy. Tú vas a encargarte así y es un lenguaje muy autoritario. Tenemos que tener cuidado porque a algunas personas no les va a gustar, se van a desanimar, no nos van a trabajar con confianza y así un montón de cosas que puede suceder. A veces no reconocemos igual los logros ajenos, a veces la envidia, a veces algo. Es bueno tener presente que si algún compañero o amigo logra algo, pues lo felicitamos de corazón. Tampoco hay que tener envidia, porque luego hasta yo lo voy a conseguir, ¿ya? Y la última, eso sí es lo más importante, y eso se aplica hasta a veces si nos vamos a hacer asambleístas, ya saben, no hay que prometer sin cumplir, porque es facilito hablar, ¿no? Y lo mismo pasa en la vida diaria. Igual ustedes acuérdense tal vez cuando estaban en el colegio y les tenían una novia, un novio y les prometía el cielo y la tierra, no, es que yo te voy a todo. Prometen, prometen, prometen y al final nada, no cumplen casi nada. Así que siempre hay que tener eso en mente, que si prometemos algo, si decimos algo, pues lo tengo que cumplir. Cueste lo que me cueste, lo tengo que cumplir. Por eso es mejor proponer cosas que sí lo voy a hacer, que yo sé que lo voy a lograr,
a inventarme tal vez cosas que nunca lo voy a hacer. Te voy a bajar la luna. ¿Cómo va a bajar la luna? ¿Ya? En conclusión, el lenguaje es una herramienta muy poderosa, ya hemos visto a lo largo de la historia, no solo de aquí del país, hemos visto a lo largo de la historia de la raza humana que es muy poderosa. Si nosotros nos acordamos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, una sola persona lideró a hacer tremendo caos. Imagínense en la Segunda Guerra Mundial. Adolf Hitler, solo él, con la voz del mando, imagínense, casi mató 40 millones de personas. Así que, ¿cómo es de importante esa herramienta? Es muy poderosa el lenguaje, así que siempre hay que manejarlo con cautela. Por eso, igual entre nosotros, a veces las palabras saben doler más, ¿ya? Porque las palabras pueden dividir, unir, ya decía, inspirar, desanimar. Un líder siempre va a usar las palabras para construir, ¿ya? Ya definimos luego ya si va a ser para bien o para mal. ¿Ya? Entonces, el liderazgo comunicativo siempre va a fortalecer las comunidades, va a generar transformaciones duraderas en la sociedad, vamos a tener básicamente paz y tranquilidad, pero es en la mayoría de países, más que todo de acá, de Latinoamérica, es difícil, porque nosotros no entendemos a veces nos dejamos llevar por el populismo y es complicado. Eso sí es muy complicado cambiar. Tal vez nos tome unas 3 generaciones, yo sé decir, para entender esos términos. Ya, el debercito, si no hay preguntas, no hay preguntas, no, ya. El debercito va a ser redactar un discurso. Usted va a escribir un discurso de 8 a 10 líneas, verán que no es mucho, que motive a los compañeros a promover una acción positiva en la comunidad. ¿Cómo logro que todos se integren ahí? ¿Ya? Tal vez alguna buena acción. Imagínese que usted es el presidente del barrio, ¿ya? ¿Cómo promueve que todas las personas le ayuden tal vez en un proyecto? ¿Ya? Eso quiero más. 10 líneas, verán que no es mucho. 10 minutitos. ¿Alguna pregunta? No, Ya. no, licenciado, entendido. Ya listo, entonces nos podemos retirar y nos vemos el día de mañana. Harán los debercitos, por ahí estaba revisando, algunos no están presentando, pilas. Una buena noche con todos, descansen. Listo, nos vemos mañana, hasta mañana, que pasen bien. Muchas gracias, hasta mañana. Hasta mañana, que pasen bien.